Hola, ¿cómo están? Soy Gabriel Di Meglio, director del Museo Histórico Nacional. Hoy tenemos el sexto encuentro de este ciclo de charlas de especialistas que hemos dado en llamar Historias Argentinas, donde tocamos distintas cuestiones centrales para la historia del país, en función de un proyecto de renovación, de replanteo del guión histórico de este Museo Histórico Nacional, que venimos realizando con el equipo del museo, y vamos invitando a destacados colegas especialistas en cuestiones que nos parece interesante abordar en este proceso de renovación que estamos encarando para, bueno, justamente visitar esas temáticas y su actualidad en este momento. Hoy vamos a referirnos a uno de los temas cruciales para entender la historia argentina, que es digamos, qué ocurrió con aquellos pueblos indígenas que fueron sometidos en la conquista española de los siglos XVI y XVII y qué ocurrió a lo largo del tiempo con ellos, una historia de larga duración, un tema que en las últimas décadas ha sido trabajado muchísimo en distintas universidades, en distintos lugares del país, y una de las especialistas destacadas de esta temática está con nosotros hoy, desde Jujuy, de San Salvador de Jujuy, Gabriela Sica, que es investigadora de CONICET, profesora de la Universidad Nacional de Jujuy y justamente unas referentes en esta cuestión para la cual le hemos invitado. Así que le agradecemos a Gabriela su presencia. Estamos lejos, pero el streaming permite que hagamos esto. Y bueno, como siempre, les cuento para quienes ya conocen este ciclo, hay un lugar para hacer comentarios. Yo les pido en lo posible que si hay preguntas, si tienen comentarios, los dejemos sobre todo para el final de la charla, si yo los puedo retomar y se las digo en vivo a Gabriela, que no las va viendo mientras tanto, sino que solamente las vemos al final. Bueno, dicho esto, saludos para todos y para todas. Muchas gracias, Gabriela, por estar y adelante. Bueno, primero agradezco justamente la invitación y la oportunidad de participar en este ciclo de charlas que además yo ya los vengo mirando y son sumamente interesantes. Y además felicito a Gabriel y al equipo del museo justamente por encarar este enorme desafío que significa de alguna manera rever el guión museográfico, incorporando, digamos, nuevas perspectivas de algunas cuestiones que ya se tratan, pero también incorporando una serie de nuevos actores, no son nuevos obviamente, sino que también, como dijo Gabriel, han hecho a la historia de nuestro país, pero que en realidad han sido escasamente considerados por mucho tiempo. Bueno, el título de la charla decía Noroeste Argentino. Yo tengo que decirles que en realidad yo voy a hablarles del Tucumán colonial o de la gobernación del Tucumán colonial, que se transforma en gobernación en 1563, y básicamente sobre las sociedades que lo poblaron y que quedaron bajo el dominio colonial después de la invasión, digamos, de los europeos a la región. Cuando estoy hablando de la gobernación de Tucumán, estoy hablando de las actuales provincias de Santiago del Estero, Córdoba, Catamarca, La Rioja, Tucumán, Salta, Jujuy. Y durante que estaba obviamente poblada por una serie de sociedades que tenían una gran diversidad en muchos casos, y antes de entrar a distintas consideraciones, quería decir que voy a primero puntualizar un par de términos que muchas veces nuestros colegas de colonial utilizamos como una cosa muy habitual y que no todo el mundo puede entender o recuerda en su cabal comprensión de lo que significa. Por otro lado, hay que decir que también les quiero contar que si bien estas sociedades coloniales, digamos, indígenas coloniales, no habían sido estudiadas de pronto en el siglo XIX y comienzos del XX de una manera específica, salvo cuando eran telón de fondo para contar las hazañas de los conquistadores, o a veces para contar, digamos, los procesos de evangelización que había llevado a algún religioso o alguna orden en particular en alguna región. Estas sociedades en general
además había como una especie de percepción que habían como desaparecido más o menos en el siglo XVII. Y específicamente estudiarlas, digamos, hay una serie de trabajos pioneros desde más o menos la década de los 80, como trabajos de Madrazo, de Gastón Doucet, de Ana María Lorandi, de Silvia Palomeque, y en esto quería referirme a un trabajo de Ana María Lorandi, perdón, que es un poco el que abre una serie después de estudios muy numerosos, como dijo Gabriel, y que nos van a mostrar, digamos, que en realidad las sociedades indígenas coloniales del noroeste o de la gobernación de Tucumán no desaparecen en el siglo XVII, sino que además tienen una larga, una densa y una compleja historia que llega hasta el siglo XIX. Y entonces, este panorama, este primer trabajo de Ana María Lorandi en el 88, que planteaba de alguna manera, si bien no un panorama bastante sombrío con respecto a las sociedades coloniales de Tucumán, planteando la idea de una rápida desestructuración, de una pérdida de la comunidad y de algunos elementos culturales que la caracterizaban, y básicamente también un proceso de rápido mestizaje que hacía que desaparecieran de alguna manera, se transformaran en población rural, digamos, y características indígenas. Sin embargo, hay que decir que, bueno, que en estos últimos casi 30 o algo más de 30 años, han surgido una serie de estudios en distintas zonas del Tucumán colonial, estudios que ya no miraban el conjunto de la gobernación, sino que en todo caso eran como mucho más puntuales por jurisdicciones de cada una de las ciudades coloniales, y que obviamente la apretada síntesis que yo les voy a contar es justamente el resultado de toda esa acumulación de trabajos muy fecundos, y el resultado obviamente de estudios de una gran cantidad de colegas. En esto me estoy refiriendo a trabajos de Silvia Palomeque, de Roxana Boisados, de Judith Faberman, de Estela Noli, de Isabel Castro Lañeta, Sonia Tell, Laura Quiroga, Lorena Rodríguez, Cecilia Fandos y demás colegas a los cuales les pido absolutas disculpas porque voy a ser muy injusta en términos de no nombrarlo por la brevedad del tiempo. Las precisiones que yo les quería hacer con respecto para entender un poco estos procesos de ruptura y transformación de las sociedades coloniales del Tucumán, una era las características que tuvo la conquista, en general la conquista española, el uso de una categoría que es la categoría de indio que surge en este momento, y sobre todo después qué significa una encomienda, a qué nos referimos cuando hablamos de encomienda. En cuanto a la categoría indios, hay que decir que tiene que ver, es una categoría de origen colonial que además era una categoría social, jurídica e inclusive religiosa, porque designaba en los primeros tiempos a los recién conversos a la religión católica. La categoría de indio es colonial y es una categoría que tiene vigencia desde la conquista hasta fin del dominio colonial. Y además tenía que ver con la forma en que se había organizado y concebido la sociedad colonial en términos de dos estamentos, o sea, dos grupos. Y cuando yo hablo de estamento estoy diciendo dos grupos que además tenían derechos y obligaciones diferenciadas. Y estos estamentos estaban concebidos en términos de los conquistados y los conquistadores. Ahora, en términos de los conquistados, ese estamento se denominaba la República de Indios. Y república en este caso es con comillas porque no tiene que ver con una forma de gobierno, sino con una forma de organización social en todo caso. Entonces, nosotros hablamos muchas veces de indios y de pueblos de indios, pero porque es la categoría de la época y porque también para la sociedad de la época era una referencia muy clara de que se estaba aludiendo, como digo, a una categoría jurídica, a una categoría social, inclusive una categoría fiscal, que eran los que pagaban tributo.
como digo, tenían derechos y obligaciones diferenciadas los estamentos. Entonces, los indígenas, una de las obligaciones principales, después de algunos debates que había habido en España, de tipo jurídicos, filosóficos, teológicos inclusive, se había decidido que los conquistados eran súbditos reales, eran súbditos del rey. Y en su carácter de súbditos reales tenían que pagar un tributo al rey. Como, bueno, había, por ejemplo, también antes se pagaba un tributo al Estado incaico. Entonces, esa era una de las obligaciones que caracterizaba al estamento de los indígenas. Ahora, la otra característica que yo les quería contar es que la conquista tiene una forma particular en donde la conquista se lleva a cabo en nombre del rey de Castilla, pero obviamente quienes conforman, digamos, los que llevan adelante las campañas militares son particulares que además son ellos quienes corren muchas veces, la mayor parte de las veces, con el gasto de la hueste, de mantener la hueste, de las armas, de alimentar los soldados, de los caballos, de todo lo que se requería para eso. Por lo tanto, digamos, a veces esto estaba, una vez que se terminaba un proceso de conquista, se buscaba formas de resarcimiento de estos particulares que habían invertido parte de su fortuna o de su vida en la campaña. Entonces, una de las formas que tenía la corona de alguna manera premiar, si ustedes quieren, a estos particulares, era entregando encomiendas. ¿Y qué era la encomienda? La encomienda significaba la cesión del tributo de un grupo indígena a un particular que había, como digo, invertido su vida o su fortuna en la conquista. Entonces, esto no implicaba, o sea, al ser declarados súbditos reales, los indígenas eran libres, o sea, esto no implicaba que se cedía el territorio o que se cedía la libertad de esos encomendados. La encomienda se traslada, digamos, se heredaba de padre y a veces hasta un nieto, digamos, eso dependía de cómo estaba estipulada en la merced de encomienda. Y además significaba para el encomendero una serie de obligaciones como la evangelización, velar por el grupo encomendado y prestar servicio cuando la corona lo requiriera, servicios militares estoy hablando. En ese sentido, digamos, cuando uno ve, obviamente que la primera gran ruptura para las sociedades prehispánicas es justamente la imposición del dominio colonial. Imposición del dominio colonial que no solamente significaba la pérdida de territorios, los cambios en las organizaciones económicas, el acceso a recursos, la dinámica demográfica, la concepción de la familia, la vida cotidiana inclusive, sino también que iba más allá de la conquista europea. Es una conquista en América, es una conquista sobre gente, o sea, también se trataba, como diría algún autor como Grusicki, de cambiar las conciencias, de imponer un nuevo idioma, de imponer una religión, inclusive una forma de vida. Entonces, esa primera ruptura, además, lo que no les he dicho es que esta categoría, que como les digo, que es colonial, de indio y que tiene vigencia durante la etapa colonial, lo que hace es homogeneizar una gran cantidad de diferencias que tenían las sociedades prehispánicas, porque en el contexto de las sociedades prehispánicas tenemos sociedades con estados, sociedades cazadoras recolectoras, con distintas formas de cosmovisión. Entonces, esta categoría homogeneiza las diferencias y también se extiende a otras sociedades que en realidad durante la etapa colonial quedan muchas veces por fuera del dominio colonial, como podían ser sociedades del Chaco, de la Pampa o de la Patagonia. Cuando uno mira la historia de la conquista de Tucumán, fue una conquista bastante compleja, especialmente por la resistencia indígena. Resistencia que, en el caso más extremo del Valle Calchaquí, llevó casi 130 años, duró 130 años. Y en otras regiones también, digamos, porque estamos acostumbrados a ver, o que nos han enseñado en el colegio, una cantidad de ciudades españolas que se fundan y después, al poco tiempo, se despueblan.
bueno, eso era fruto de la resistencia. Sin embargo, digamos, una primera gran diferencia es que algunas regiones entran relativamente más rápido al dominio colonial, como podían ser Santiago del Estero, Córdoba, Jujuy, parte de Salta, parte de Tucumán, La Rioja, partes de La Rioja, digamos, entran más rápidamente al dominio colonial tras una etapa de resistencia, obviamente, mientras que los valles calchaquíes, como dije, durante 130 años resisten al dominio colonial. Esto de resisten durante 130 años quiere decir que hay etapas de más calma, etapas de levantamiento. Generalmente hay como 3 grandes momentos en esa resistencia, una en el siglo XVI con el cacique Calchaquí, Juan Calchaquí, otra en la década de 1630 con Chalemín, el cacique Chalemín, y en 1665 cuando un español que se llama Pedro Borges logra que muchos de los pueblos del valle lo reconozcan como inca y levanta gran parte del Valle Calchaquí, y ahí finalmente termina la última resistencia con una campaña final en 1666, donde finalmente el gobernador de Tucumán despuebla el valle, traslada masivamente a las poblaciones que se habían resistido, algunas a larga distancia, en la época eso se llamaba desnaturalizar la población, las lleva a grandes distancias, como es el caso de los quilmes, que son instalados en una reducción en Buenos Aires. Pero de este otro conjunto de pueblos que entraron antes al dominio colonial, hay que decir que la relación entre españoles e indígenas está básicamente reglado en toda esta etapa por la encomienda. Y especialmente otra característica que va a tener el Tucumán colonial va a ser que las encomiendas van a tener una larga perduración, que en algunos casos llegan al siglo XVII y XVIII. Y una característica es que estas encomiendas denominadas de servicio personal, que van a ser las que en regla general perduren, tenían como característica que el tributo se pagaba, digamos, como dije, la encomienda era la cesión del tributo que le debían al rey, se la cedía a un particular, pero en la primera etapa, en las primeras etapas, no estaba arreglado, o sea, cuánto valía ese tributo, qué monto de dinero significaba ese tributo, o por lo menos qué tiempo de trabajo cuando era en trabajo. Y por lo tanto, las primeras encomiendas, en general, los encomenderos le exigen a los indígenas el pago de bienes, o sea, el tributo se paga en bienes o se paga en trabajo. Por supuesto que lo que esperaban rápidamente los encomenderos era obtener trabajo indígena. Les interesaba por obtener trabajo indígena y de esa manera podían poner en marcha muchas de las explotaciones económicas. En algunas regiones predominaba, por ejemplo, el trabajo en textiles, o sea, montaban obrajes de esa manera, o sea, solicitaban a la corona tierras y entonces a través del trabajo indígena como pago del tributo obtenían bienes agrícolas, criaban ganado o también utilizaban ese trabajo para el servicio doméstico de su casa o en muchos casos para el transporte de mercancías, dado que además la región esta de la gobernación del Tucumán va a estar directamente, digamos, a medida que las ciudades se funden, va a estar directamente relacionada económicamente con los mercados mineros, van a tratar de abastecer parte de los mercados mineros del Alto Perú, especialmente Potosí, que es el gran centro económico. Entonces, como no está arreglado y debido a la cantidad de abusos que había en torno a esta encomienda de servicio personal, y a las protestas de muchos de funcionarios y de religiosos, la corona le pide a la audiencia de Charcas, de la cual, como les dije, dependía la gobernación, que envíe un visitador. ¿Qué era un visitador?
este visitador era un oidor, o sea, era un integrante de la audiencia de Charcas, que viene y recorre las encomiendas de Tucumán y del Paraguay, empadrona a la población, o sea, hace recuentos de población, interroga y sobre todo funda en gran parte muchos pueblos de indios, porque además otra de las características de esta relación que establecía la encomienda en el Tucumán es que la idea también de controlar de mejor manera a la población y entrarla en policía, ponerla a vivir en policía, como se llamaba en la época, o sea, introducirla a las formas de vida europeas, si ustedes quieren, era fundar pueblos, concentrar esa población en pueblos que se fundaban a la manera española, o sea, copiaban el patrón de las ciudades que se fundaban en distintos sitios de América. ¿Qué quería decir? Con una espacialidad, con instituciones, de ahí surgen estos pueblos que tienen una plaza, las calles Sendamero, en la iglesia y en la centralidad de la iglesia y de los cabildos, y de esa misma manera se fundaban pueblos que en el Tucumán colonial se van a llamar pueblos de indios. Algunos de estos pueblos lo habían ya fundado los encomenderos, pero también lo que hace Alfaro es tratar de regularizar muchas situaciones, como por ejemplo encomenderos que había instalado a sus encomendados en sus propiedades, ¿no es cierto?, en sus tierras privadas, para tener más cercanamente y aprovechar de mejor manera la mano de obra a través de este cobro del tributo. Estos pueblos además tenían que tener la característica de que tenían sus propias autoridades indígenas, tenían un cabildo indígena y además tenían tierras comunales. Alfaro lo que hace, entonces, como digo, otorga tierras comunales en algunos casos, obliga a los encomenderos a fundar nuevos pueblos y entregarles tierras, y sobre todo tasa el tributo. Esto quiere decir que le fija un valor monetario. Alfaro va a decir en sus ordenanzas, bueno, el tributo va a ser 5 pesos, y en alguna ordenanza va a decir, bueno, pero también depende de las regiones, este tributo puede ser pagado, estos 5 pesos pueden ser pagados en una cantidad equivalente de días de trabajo o en una cantidad equivalente de bienes. De todas maneras, o sea, lo que se ve a lo largo del 17 es una continua tensión, digamos, entre los intereses de los encomenderos, que tratan generalmente de acaparar la mano de obra y de buscar la manera por la cual no cumplir con las ordenanzas de Alfaro, y por otro lado, muchos de los proyectos de la corona y de los funcionarios reales, especialmente los gobernadores, que en algunas veces intentan tratar de limitar un poco el poder de los particulares. Ahí surge una serie de pueblos muy numerosos en Santiago del Estero, algunos en La Rioja, las tierras en Jujuy, por ejemplo, o en algunas zonas de Tucumán, que, como digo, son pueblos que por lo menos tienen sus autoridades, tienen un cabildo y tienen tierras comunales. Ahora, ¿qué pasa? Cuando la campaña está final, en 1666, del gobernador Mercado de Villacorta, para estimular, digamos, de alguna manera, o para premiar la participación de muchos cabildos y soldados en esta última campaña sobre los valles calchaquíes, vuelve a hacer un reparto de encomiendas. En este caso, además, estas encomiendas son mucho más pequeñas, en algunos casos llegaban a ser 4 o 5 tributarios, en donde además se van a crear, digamos, a partir de este auto de encomienda de Mercado de Villacorta, una serie de nuevos pueblos de indios, pero que muchas veces están insertos en las tierras de los propios encomenderos. Estos pueblos a veces juntan distintos grupos que vienen del Calchaquí, inclusive a veces les adicionan cautivos del Chaco, no siempre tienen tierras comunales, y sobre estos pueblos es donde menos se cumple la reglamentación de Alfaro. Por lo tanto, digamos, ante esta nueva situación, nuevamente hacia finales del 17, la audiencia de Charcas vuelve a mandar un nuevo visitador, en este caso se llama Luján de Vargas, que viene en 1692, durante 2 años nuevamente recorre,
jurisdicción por jurisdicción, encomienda por encomienda, hace una serie nuevamente de padrones y censa a la población indígena, y sobre todo lo que va a hacer Luján de Vargas es ir encomienda por encomienda, interrogando a los indígenas, y las preguntas principales de esta visita son si les cobran el tributo en servicio personal y por cuánto tiempo, y si les pagan más allá del tiempo estipulado en las ordenanzas, pero además lo que le va a preguntar es si tienen pueblos fundados, si tienen capillas y si tienen tierras. Y lo que va a hacer, por lo menos eso está muy estudiado en el caso, por ejemplo, de Córdoba, Luján de Vargas va a sancionar a muchos va a multar a muchos de los encomenderos, y en muchos casos los va a obligar a que a los que se han llevado, por ejemplo, han sacado del pueblo de indios y se han llevado los indígenas dentro de su propia hacienda, que los devuelvan al pueblo de indios, o en el caso que no tienen pueblos, los hace fundar pueblos y entregarles tierra. O sea, hay como una nueva camada de pueblos de indios a finales del 17, producto, ¿no es cierto?, de las imposiciones del visitador Luján de Vargas. Lo que muestra esta visita, además, es una gran variedad de situaciones, desde pueblos muy consolidados, como por ejemplo los de Santiago del Estero o los de Jujuy, por ejemplo, que tenían sus tierras comunales, sus caciques, sus cabildos, inclusive, por ejemplo, los de Jujuy llegaban a tener cofradías religiosas, a comprar imágenes y órganos para la iglesia, cuadros en barrocos en los talleres de Charcas, de Potosí, a otros que habían desaparecido porque la población se había ido, o que directamente habían sido, o cuyas tierras comunales habían sido objeto de avance de haciendas o de estancias vecinas. En el siglo XVIII hay dos procesos de transformación que yo quisiera señalar. Bueno, el siglo XVIII trae una nueva dinastía en España, y esto significa que esta nueva dinastía va a introducir una serie de cambios de tipo económico, administrativo, fiscal, sobre todo tendientes a el mayor control fiscal, social, político y económico de toda la población americana. Este conjunto de medidas se llama reforma borbónica. Pero en lo que respecta a la gobernación de Tucumán, que hacia finales del siglo XVIII va a ser dividida en dos gobernaciones intendencias, la de Salta del Tucumán y la de Córdoba del Tucumán, hay dos procesos también de cambio que son importantes para la población indígena colonial del Tucumán. Uno es que en general en el siglo XVIII, especialmente en la segunda mitad y especialmente después de la década de 1770, las encomiendas tienden a desaparecer. ¿Qué quiere decir? Que muerto el último encomendero, o sea, el último descendiente de una familia encomendera, directamente ya ese tributo va a ser cobrado por los caciques en muchos casos, que se los entregan a funcionarios reales y depositados en lo que se llamaban las cajas reales. Esto significa para muchas de las encomiendas que todavía, o para muchos de los integrantes de encomiendas que todavía seguían pagando el tributo en servicio personal, una especie de liberación. Pero al mismo tiempo hay todo otro proceso de transformación, que es una gran cantidad de migraciones, de movimientos de población indígena a lo largo de la gobernación y de las dos recientes gobernaciones e intendencias. Esta población a veces va de una jurisdicción a otra, de una región a otra, o también viene de regiones vecinas que no pertenecen a la gobernación de Tucumán. Estos indios aparecen entonces ahora como indios libres, ya no son indios de encomiendas. En muchos casos uno pregunta ¿por qué? ¿Por qué migran? Migran por distintas razones, porque a veces se escapan de la presión del encomendero, a veces buscan, digamos, situaciones laborales que mejoren, digamos, lo que era la presión del encomendero y el pago del tributo como servicio personal. A veces buscan, hay mucha población forastera
en establecimientos productivos particulares, estancias, haciendas. La ciudad también es un gran atractivo para esta población, o los lugares donde de pronto aparecen emprendimientos mineros. Entonces, esta población tiene el nombre de forasteros, y por lo tanto, también a lo largo del siglo XVIII, los forasteros pasan a ser una categoría fiscal, señalan a aquellos que ya por haber migrado han perdido, digamos, sus derechos en sus comunidades de origen, pero por haber migrado no pagan tributo. Una parte, como le digo, de los forasteros migra dentro de la propia gobernación de Tucumán, y otra parte viene de regiones vecinas, sobre todo en las zonas del norte, o sea, quienes reciben forasteros que vienen de Chicha, de Lipes, de Atacama, de Tarija, son especialmente Jujuy, Salta y algunas regiones de Catamarca, mientras que zonas como Tucumán o en menor medida Córdoba y La Rioja reciben, por ejemplo, estos forasteros que provienen de la misma gobernación. Estos forasteros, además, como digo, no pagan tributo, y por lo tanto, ¿dónde se asientan? Además de esto que dije, en haciendas, en lugares donde se están realizando emprendimientos mineros, en haciendas particulares, también se asientan dentro de los propios pueblos de indios. En algunos casos, algunos tienen la suerte de poder casarse con originarias del lugar, y esto les da lugar a que por lo menos o ellos o a veces sus hijos o sus nietos adquieran derechos sobre esas tierras comunales, adquieran derechos a tener y poder trabajar las tierras comunales de ese pueblo de indios. Pero otros también se van a asentar dentro de los pueblos de indios, pero no a través de emparentarse con las originarias, con originarios en general, son hombres los que migran, por eso digo, se casan con originarios, sino también hay otros que se asientan dentro de las tierras de los pueblos de indios. Eso es un fenómeno, por ejemplo, que se puede ver en La Rioja, o especialmente se ve en el caso de Santiago del Estero, y lo hacen en calidad de arrenderos de las tierras comunales, o lo hacen en calidad de agregados dentro de las tierras comunales. Y, por ejemplo, para Santiago del Estero, Judith Faderman muestra que significan estos forasteros, significan, digamos, una forma de revitalizar las comunidades, no solamente demográficamente, digamos, porque tienen nueva población, sino también económicamente, porque el producto de esos arriendos, digamos, va a parar a la administración del pueblo de indios, que les arrienda sus tierras. Los Borbones, ¿qué es lo que dicen? En vista a este proceso de esta cantidad de gente que no está tributando, y en vista a su idea de un mayor control fiscal sobre la población, los Borbones deciden cobrarles a todos tributos. Por lo tanto, a partir de 1785 se hacen lo que se llaman revisitas a lo largo de todo el territorio, ya ahora de las dos gobernaciones e intendencias en que ha sido dividida la gobernación de Tucumán, y les cobran tributo, los censan y les cobran tributo bajo las categorías de originarios con tierras o sin tierras y forasteros con tierras o sin tierras, dependiendo de dónde vivieron. Ahora bien, cuando entonces llegamos a comienzos del siglo XIX, fines del siglo XVIII, lo que encontramos es que todavía subsisten muchas comunidades, estos pueblos que vienen a veces de fundación desde fines del siglo XVI y comienzos del XVII, que mantienen sus autoridades étnicas, que mantienen cabildos, que todavía tienen una importante, a veces, porciones de tierras comunales, frente a otros que han perdido su tierra por la apetencia, digamos, en el siglo XVIII de tierras, y generalmente frente a la presión de sus vecinos hispanos criollos, pueblos que se han dispersado en el momento, digamos, cuando ya no pagan directamente tributo en servicio personal los encomenderos, como hemos visto, muchos migran y por lo tanto se dispersan y desaparecen, o otros que, como digo, han perdido sus tierras. Con lo cual, lo que uno tiene como panorama a finales del siglo XVIII es una gran variabilidad de situaciones,
o sea, pueblos con tierra, pueblos fundados y con una larga permanencia, y por lo tanto, digamos, inclusive, digamos, todavía en casos excepcionales quedan todavía encomenderos y algunas encomiendas, como podía ser el caso de Isasmendi en Salta, o la encomienda de Casabindo y Cochinocaca en Jujuy, donde que estaba, digamos, cuyo encomendero era el Marqués de Tojo. Entonces, esta gran variabilidad, digamos, cuando llegamos al siglo XIX, ya a partir de 1810 y los inicios de los procesos de emancipación y bueno, después de consolidación y de creación de los nuevos estados republicanos, digamos, se va a producir la tercera y última ruptura en la vida de estas sociedades indígenas coloniales, cuando lo que va a pasar en el siglo XIX básicamente va a ser todo el proceso de desarticulación de las comunidades indígenas que todavía tenían tierras y quedaban como comunidades y tenían sus propias autoridades, por ejemplo. Ese proceso de desarticulación de las comunidades indígenas es básicamente también el proceso de desarticulación de ellas como entidades entidades o sujetos de derechos colectivos. Ahora, con el proceso como digo, con los inicios del proceso revolucionario, lo primero que se va a transformar es que en 1811 la Junta Gobernativa de Buenos Aires va a decretar la abolición del tributo indígena. Y al decretar la abolición del tributo indígena, básicamente lo que pasa es que cae, digamos, uno de los pilares que sustentaban esa diferencia de estamentos, esa diferencia jurídica que había caracterizado a la sociedad colonial americana. Hay que decir que en realidad la supresión del tributo indígena en 1811 tan rápidamente por la Junta de Buenos Aires, que después es replicada, por ejemplo, en la Junta Gobernativa de Salta y en otras regiones, no tiene tanto que ver con la situación de las comunidades indígenas del Tucumán, sino que estaba pensado en términos de, ustedes imagínense que están comenzando además las campañas del Ejército Auxiliar del Norte hacia el Alto Perú y las campañas hacia el Alto Perú, y por lo tanto, digamos, el Alto Perú, que era parte del Virreinato del Río de la Plata, sí tenía una gran densidad de población indígena y una gran cantidad de comunidades. Por lo tanto, esta medida de abolición del tributo estaba más pensada en términos de atraer a las comunidades del Alto Perú hacia a la adhesión de la causa revolucionaria. Sin embargo, como les digo, la abolición del tributo en 1811 es después ampliada con otras medidas en 1813, con la Asamblea del año 13, esto que nos enseñan un poco como verso en el colegio de la abolición del la mita, la encomienda, el yanaconazgo, que iba en el mismo sentido, estaba más pensada por la población indígena del Alto Perú que en realidad para las del Tucumán. Hay que decir también que las poblaciones indígenas en este proceso de desarticulación, si bien el tributo cae, las últimas encomiendas y el pago a cajas reales, muchas comunidades siguen subsistiendo. Y especialmente, digamos, y siguen manteniendo, como dije, sus autoridades y sus tierras comunales. Y ese proceso de desarticularlas va a llevar, en muchos casos, en algunos casos, casi todo el siglo XIX. La abolición del tributo al mismo tiempo estaba en concordancia con la idea de la igualdad de derechos ante la ley, digamos, que era uno de los principios liberales. Y entonces esta igualdad de derechos en realidad hace que toda la población sea considerada como ciudadanos, digamos, se otorgan derechos de ciudadanía, que de alguna manera, digamos, significan ahora la inclusión
de los indígenas coloniales, ahora en la categoría de ciudadanos, pero también, digamos, esto la igualdad ante la ley obviamente que no desaparece las jerarquías y son después, posteriormente, incorporados muchas veces a las partes dentro de la jerarquía social, ya sea como parte de la población de la campaña, y normalmente nunca en un lugar demasiado importante. Sin embargo, la desarticulación, como digo, de las comunidades es un proceso además de marchas y contramarchas, y que a diferencia de otros países como después Bolivia o por ejemplo Perú, que es un proceso pensado en términos de leyes generales, en Argentina no hubo leyes generales, no hubo leyes pensadas especialmente para el tema de las tierras, y por lo tanto la desarticulación y especialmente la idea que tenían en el siglo XIX de que las tierras no podían ser comunales y en todo caso debía propenderse a la propiedad privada, va a quedar como una solución provincial, o sea, cada provincia va a decidir. Algunas no tienen ningún tipo de normativa y muchas de los procesos que ocurren en su interior tienen que ver con procesos de disolución por presiones externas, internas, o se logran mantener a través del uso de lo legal, por ejemplo. Otras, en realidad, sí tienen leyes específicas para determinadas zonas. En este sentido, yo les voy a contar 4 nada más, un poco de lo que pasa en 4 provincias, digamos, que tienen así como distintas soluciones, o por lo menos soluciones desde el punto de vista de los estados provinciales. La determinación de qué se hacía con la población indígena y con las tierras comunales tenía mucho que ver en cada provincia con la cantidad de población, porque no era lo mismo, por ejemplo, la cantidad de población que había en Córdoba que la cantidad de población indígena que había en Jujuy, que era la que más tenía, por ejemplo. Pero también tenía que ver con la consideración por parte de las autoridades de la extensión que tenían o la importancia que podían llegar a tener esas tierras comunales, y también por muchas veces también estaban pensados estos decretos o leyes, estaban pensados en términos de maneras de obtener recursos siempre a unas arcas provinciales, siempre en rojo de alguna manera. Entonces, el primer ejemplo para contarles sería el caso de Santiago del Estero. En el caso de Santiago del Estero, Judith Faberman dice que, bueno, que hay un muy rápido proceso de disolución de las comunidades post-independencia. ¿Y qué es lo que pasó para que hubiera este proceso tan rápido? En realidad, en los primeros años, o sea, en 1811, el propio Cabildo de Santiago del Estero, decide que la propiedad de las tierras que las comunidades arrendaban, digamos, a otros indígenas, tenía que pasar al Cabildo, digamos, pasa a ser una tierra fiscal, y por lo tanto ese ingreso de lo cual se mantenían muchos pueblos de indios en Santiago del Estero, pasa ahora a ser cobrado directamente por el Cabildo, después lo rematan, el cobro de esto después es rematado en particulares. Pero esto hace que no solamente, digamos, al transformarse una parte de sus tierras en tierras fiscales, y sobre todo al sacarle el ingreso que le daban los arrenderos, hace que finalmente, digamos, estos pueblos de indios desaparezcan porque se les quita en gran parte el sustento económico que tenían. Otro de los casos, digamos, que también han sido estudiados están en Tucumán. Tucumán no tiene una ley particular ni decretos particulares. La apetencia sobre las tierras indígenas en Tucumán ya venía desde finales del siglo XVIII, en los comienzos del siglo XIX. En muchos casos, muchos pueblos desaparecen justamente por esta apetencia, por el avance de propiedades privadas sobre sus antiguas tierras. Pero acá había como 2 casos paradigmáticos. Uno es la comunidad de Amaicha del Valle. Amaicha del Valle había logrado, o sea,
desnaturalizados del Calchaquí habían logrado recuperar tierras en el valle nuevamente y habían logrado obtener en 1716 una merced de tierra por parte del rey. Como no hay una ley específica, la comunidad defiende durante el siglo XIX, defiende a través de la vía judicial muchas veces los avances sobre estas tierras. Y a finales del siglo XIX, en 1895, lo que logran es que esa merced sea incorporada en un protocolo de escribanos que finalmente la provincia reconoce. Y entonces, por lo tanto, le da entidad legal, tiene entidad legal al estar reconocida como dentro de un protocolo notarial, y por lo tanto, esa es la comunidad de Amaicha, se mantiene con tierras comunales aún hasta el siglo XX. Mientras tanto, otras comunidades que también tenían tierras como Tolombón y Colalao, en realidad, hacia la década de 1870 terminan perdiendo esas tierras por presiones internas y externas, digamos, tienen fuertes presiones de sus vecinos, de las propiedades colindantes sobre ellas, y también dejan a veces de mantener frente a estas presiones externas, y en algunos casos muchos comuneros deciden vender sus lotes, y entonces esas tierras se pierden en esas circunstancias. Los otros dos casos sí tienen que ver con leyes o decretos de las provincias. En el caso más temprano está el de Jujuy. Jujuy, cuando se separa de Salta, digamos, cuando logra constituirse como provincia en 1835, las tierras comunales había pueblos de indios en el valle que se habían perdido en el siglo XVIII, pero los legisladores, las únicas que vislumbran y que además eran sumamente importantes y extensas, eran las de la quebrada de Mahuaca. Por lo tanto, digamos, la legislatura de Jujuy en 1838 da una ley sobre esas tierras comunales. En este caso, digamos, en el caso de la ley, es una ley en la cual se recurre a una figura jurídica que es la enfiteusis. ¿Qué significaba la enfiteusis? Que la propiedad, digamos, de la tierra pasaba a la provincia, pero la provincia entregaba el dominio útil de lotes cobrando un canon que estaba, un canon de enfiteusis que estaba, ¿no es cierto?, en proporción al valor de esos lotes. La diferencia es que, por ejemplo, quien obtenía un lote enfiteútico podía venderlo, podía traspasarlo por herencia, pero en realidad lo que la provincia dice, bueno, o sea, la tierra es de la provincia, pero la entrega por medio de esta figura legal. Mientras tanto, la otra provincia que también recurre a leyes es Córdoba, digamos. Córdoba tenía una serie de pueblos de indios que tenían tierras comunales. Algunos venían, digamos, desde la etapa de Alfaro, digamos, de la concesión y el establecimiento de pueblos de indios con tierras de la etapa de Alfaro. Algunos eran producto de las sentencias que había ejecutado el visitador Luján de Vargas. O sea, algunos eran un poco más recientes que otros, pero todos tenían tierras. Y entonces, en ese caso, la legislatura de la provincia, en 1880, y después modificada por una ley del 85, decide mensurar y dividir y entregar en propiedad privada, en lote de propiedad privada, la antigua tierra comunal de estos pueblos. En este caso, digamos, a diferencia de, por ejemplo, de la provincia de Jujuy, que había considerado que el dominio era fiscal, digamos, y entregaba en enfiteusis los lotes, en este caso, la provincia de Córdoba decide que los lotes se entregan en propiedad privada a los comuneros. Ahora, el conflicto ahí va a ser quiénes eran los comuneros, determinar quiénes eran los comuneros y poner una serie de restricciones a los derechos de estos comuneros. Por lo tanto, digamos, acá tenemos el caso de que finalmente la ejecución de esta ley, o sea, en términos del deslinde, la división y la entrega de esos lotes, llega además a comienzos del siglo XX. Y con esto, digamos, de alguna manera se cierra, o es la ruptura definitiva, digamos, de las
comunidades y de la sociedad indígena colonial del Tucumán, digamos, que la conquista española había, y la invasión a los territorios de las sociedades prehispánicas había abierto en el lejano siglo XVI. Bueno, muchas gracias. Creo que estuve bien con el tiempo. ¿Tenés el micrófono? Sí, problemas de esta época. No, decía, muchas gracias, muy claro, hay muchos saludos, felicitaciones en el muro. Yo te quería hacer una consulta, una opinión, ¿no? Que tiene que ver con, en todo lo que vos mostraste, que además resumiste investigaciones propias y como dijiste, ¿no? De muchos colegas, hay una historia muy grande, y sin embargo durante mucho tiempo esa historia no estuvo tan presente, digamos, yo realmente me interesa de toda ella muy grande, en las líneas centrales de cómo se explicaba la historia argentina, ¿no? Es decir, cuando se habla de pueblos indígenas parece que era hasta la conquista, o en el caso de los que siguieron siendo independientes hasta que fueron conquistados por el Estado argentino, ¿no? A fines del siglo XIX. Entonces, ¿por qué te parece que ocurrió esa ausencia? ¿Por qué esa ausencia? Bueno, tiene que ver con, creo que, no sé, en algún momento hay una negación siempre de la cuestión indígena durante el siglo XIX, especialmente para la historiografía del siglo XIX y parte, como dije, alguna del XX. Por ejemplo, mucho hasta que se estudiaba directamente estos pueblos de indios del Tucumán, en realidad lo que había era un telón de fondo, los indios aparecían, o los indígenas aparecían como telón de fondo de los conquistadores, bueno, o los religiosos que los evangelizaban, pero después también creo que había esta idea, perduraba un poco esta idea, que inclusive Lorandi la expresa claramente en 1958, de un panorama por el cual se habían mestizado rápidamente, digamos, y las razones eran porque, bueno, mucho se miraba centralmente lo que pasaba en los valles calchaquíes, ¿no? Claro, los procesos de desnaturalización, de fragmentación habían sido muy brutales en el caso de los valles calchaquíes. Entonces, este rápido proceso de mestizaje hacía que en realidad no pervivieran los pueblos de India. Y bueno, con el estudio y con esto, como digo, la gran cantidad de trabajo y además porque, bueno, yo creo que tiene que ver con muchos procesos postcoloniales de muchas provincias donde también lo indígena se niega, ¿no? Y lo colonial se niega. Total. Bueno, buenísimo. Yo te agradezco mucho y bueno, hay un montón después si querés ver los comentarios, un montón de felicitaciones y agradecimientos. La verdad que es una temática muy importante y a nosotros nos interesa trabajarlo en el museo. Así que bueno, gracias y seguiremos en contacto con estas cuestiones. A todo el público presente, nada, agradecerles un montón. Acá, perdón, hay una persona que es una pregunta, te la agrego así antes de terminar, ¿puede ser? Pregunta por la participación de los pueblos originarios del norte en los procesos independentistas. Por ejemplo, si participaban en los ejércitos patriotas. Bueno, hay muy pocos estudios de eso. En general, digamos, hay algunos estudios que hablan en general, sí deben haber sido indígenas. En realidad, yo estoy entrando un poco en eso después de venir desde el siglo XVII. Este año, justamente, gracias a trabajo de la pandemia que pude hacer, fue tomar un escuadrón de la quebrada de Humahuaca y bueno, cruzarlo con una multiplicidad de fuentes, censos que tenía, listados de tributarios y registros parroquiales para encontrar que en realidad, por lo menos en la quebrada de Humahuaca, que está en el frente de guerra, digamos que los pueblos de indios en Jujuy tienen una situación particular de quedar directamente involucrados en la guerra, hay una alta participación salvo unos cuantos mestizos o españoles, el resto son todos indígenas, una gran parte son estos forasteros que eran arrenderos de muchas haciendas y otros en menor medida de los pueblos de indios de Humahuaca, de Tilcara.
y no solamente participan en términos de la tropa, sino también del escuadrón, de la oficialidad del escuadrón. Lo cual es interesante también cómo van a cambiar las relaciones locales de poder, ¿no? Claro, totalmente. Y también una persona pide recomendaciones de bibliografía. Yo sé que es muy amplia la bibliografía, pero no sé si querés decir algunos títulos o autores. Ya dijiste algo. No, bueno, todas estas autoras que nombré tienen una larga cantidad de trabajos publicados. Quizás puedo recomendar que hay como 3 o 4 síntesis, digamos, porque como se ha ido trabajando por región y por zona, digamos, en algún momento se van haciendo como síntesis para ver qué pasa. Hay síntesis, hay una primera síntesis en el 2000 de Silvia Palomeque, que está en la historia, en el libro de Historia Argentina, que ya está recogiendo. Sí. La de Sudamericana, sí, vos, de la nueva historia argentina y sudamericana, sí. Que incluso está, digo, aviso que está disponible en internet, creo, así que se pueden bajar. Sí, se puede bajar. Después hay una segunda síntesis en 2006 de Rosana Bolsados y Judith Faberman, creo que en la revista de Indias, y una un poco más completa que llega al siglo XVIII en el 2011 de las mismas autoras, y yo hice una en el 17 también una síntesis, tratando de incorporar un poco todo lo que eso está en una publicación de un libro compilado por Sandra Fernández y Susana Bandieri, pero que de todas maneras está en academia y se puede encontrar. Sí, para los que no saben, hay una página llamada academia.edu donde generan muchos, o cuelgan investigaciones que se pueden publicar y se bajan de ahí de manera gratis para quien quiera. Bueno, nada, volver a agradecer por el tema y bueno, invitar a todos y a todas los que están mirando esto para que bueno, sigan participando del ciclo y si quieren visitar las redes del museo, acá en Facebook queda esta charla colgada, también en Instagram, en Twitter, donde vamos mostrando patrimonio de la colección y algunas otras cuestiones ligadas con la historia de nuestro país. Y los quiero invitar para la próxima, no la próxima semana, sino la otra, son las 2 semanas, esta vez fue una excepción, a una charla del historiador Fernando Devoto, donde vamos a otro tema que tiene que ver otra vez más con la cuestión de los museos. La charla se llama La memoria cultural, el patrimonio y la temporalidad, modelo para armar. En este mismo canal, a las 5 de la tarde, el miércoles 21 de octubre. Agradecer otra vez entonces a Gabriela, agradecer a toda la mucha gente que vino a la charla de distintos lugares del país. Un saludo entonces para todas, para todos. Hasta la próxima. Chao, hasta luego.